salvo, esta es la excepción, que el tío cometa el delito a consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes. En ese caso, se te puede suspender la pena siempre que no te condenen a más de 5 años. ¿Lo entendéis? Régimen general. Que no te condenen a más de 2 años. Se puede suspender la pena privativa de libertad. Pero si eres drogadicto y cometes el delito a consecuencia de tu dependencia de las drogas, si la pena que te pone no supera los 5 años, se puede suspender la pena. ¿Os enteráis? Esto sí es importante. Lo tenéis en la página 905. ¿Lo veis? ¿Por qué? Bueno, porque el legislador no ha querido ver así. Después, ámbito de aplicación, pero de libertad hasta ahora. La página siguiente, hasta 5 años. Se aplica la diferencia notable respecto al régimen general de suspensión, que solo puede aplicarse a las penas privativas de libertad, de hasta 2 años de duración. Lo que os decía, requisito para la suspensión. Aquí lo tenéis, que el penado haya cometido el hecho por debido a su dependencia de las sustancias estupefacientes. Segundo, se ha de certificar suficientemente por centro, servicio público o privado de venta acreditado o homologado que el condenado se encuentra deshabituado, sometido a tratamiento. Tercero, que haya satisfecho la responsabilidad de ese hecho efectivo. Pero bueno, el caso es que hasta 5 años se le puede suspender la pena. O sea que, joder, se le da un trato cojonudo. Pasamos después el indulto. ¿Qué pasa? Si se solicita el indulto de un tío que ha sido condenado, ¿hay que suspender la pena? No. Pues si te vas a la ley del indulto, que creo que es de 1870, ahí no te dice para nada que el hecho de solicitar el indulto que implica la suspensión de la pena. O sea, que se haya solicitado, la pena se ejecuta y el tío puede ir para adelante. O sea, no hay ningún tipo de problema. Bueno, la suspensión de la pena de prisión durante la libertad condicional. Bueno, la libertad condicional viene a ser una modalidad de suspensión de la pena, siempre y cuando ocurran determinados requisitos, se puede suspender sin ningún tipo de problema. Digo, esa es la concepción de naturaleza, eso es lo que le vosotros. Vamos a ver eso, los requisitos, la regulación, ¿dónde recoge la libertad condicional? La libertad condicional se recoge, lo tenéis en el artículo 97 del Código Penal, y después en la ley orgánica, por aquí el OPG 67-71, esto es ley orgánica. El régimen general de la libertad condicional. Mira, para que un tío le conceda la libertad condicional, los requisitos que se siguen. Encontrarse clasificado en el 3er grado del sistema penitenciario. Ya sabéis que hay 3 grados, primero, segundo y tercero. Bueno, pues para conceder la libertad condicional tiene que estar el tío clasificado en 3er grado. Segundo, que haya extinguido en 3/4 partes de la condena. Que haya observado buena conducta, o sea, que sea bueno en la cárcel. Y cuarto, haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos en los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Quinto y último, por otro lado, y conforme a lo establecido en el 96 Código Penal, a los condenados por delitos cometidos en el seno de organizaciones o por alguno de los delitos de organización de grupos terroristas y delitos de terrorismo, se les exige saber toda la concesión de la libertad condicional, además de haber satisfecho la responsabilidad civil que muestra signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista. ¿Qué es lo que supone la libertad condicional? Porque antes de que cumplan la condena, te pueden soltar. Y puede ya, o sea, ha cumplido 3/4 partes, no volver a ingresar en prisión. Pero así de claro, se pueden diferenciar 4 regímenes. Ahí los tenéis. Esto lo miráis vosotros, porque yo explicar, muy poco puedo explicar. Vienen en el artículo 92 del Código Penal. Y después reglas comunes a todos los regímenes. Esto sí lo veo. Dice: el plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena por la concesión de la libertad condicional será de 2 a 5 años. Si transcurre este plazo de suspensión, porque la libertad condicional es una modalidad de suspensión, pues tú te vas para casa y se produce la remisión definitiva de la pena. O sea, ya se da por hecho de que has cumplido, has extinguido tu condena. Así como igual que la suspensión de la pena privativa de libertad. ¿Vale? Seguimos. Por razón, Las condiciones de la suspensión. Mira la página 916.
quedará condicionada siempre a que el penado no sea condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión. Igual que en la suspensión de las penas privativas de libertad, lo mismo. También podrá condicionarse al cumplimiento por parte del penado de algunas de las prohibiciones que vimos en el artículo 83 al hablar de la suspensión de la pena privativa de libertad. Causas de revocación de la suspensión, igual que en la pena de prisión, que se puede revocar, pues en la libertad condicional lo mismo, que el sujeto haya sido condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión, pero igual que en la suspensión de la pena, si te lo quiere conceder el juez, te lo concede, si no, no. Que el penado incumpla de forma grave y reiterada los deberes del artículo 83, que el penado cometa cualquiera de las conductas a las que se refiere la letra D del artículo 86.1, que se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubiesen dado lugar a la suspensión que no permitan mantener el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. C. Consecuencias de la revocación. La misma dará lugar a la ejecución de la pena que te faltaba por cumplir. Si habías cumplido 3/4 partes, pues te quedará un cuarto. Tendrías que cumplir ese cuarto. ¿Vale? Transcurrido el plazo de suspensión y cumplidas las condiciones a las que la misma se sometió, procederá a declarar la remisión definitiva de la pena, como si ya hubieses cumplido la pena y se da por extinguida. Dice la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable y la concesión de la libertad condicional. Esto sí que lo tengo que leer, porque como es relativamente nuevo lo de la prisión permanente revisable, de esto no hay jurisprudencia. Dice, el régimen de libertad condicional previsto para la prisión permanente revisable resulta de especial relevancia, pues de acuerdo con lo que se explica en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/15, que introdujo esta pena del mismo se hace depender su constitucionalidad. Claro, aquí lo que debéis tener en cuenta, que ya lo hemos hablado de la prisión permanente revisable, que se puede convertir en una cadena perpetua. Y como la cadena perpetua no está permitida por la Constitución, pues se trata de imponer de alguna manera ciertos límites para que no se lleve a cabo, pero una prisión permanente revisable te puede durar toda la vida, ¿eh? Para determinar la regulación de la libertad condicional de la pena de prisión permanente revisable, hay que tener en cuenta principalmente estos artículos que vemos aquí. Podemos diferenciar entre dos regímenes de libertad condicional de la prisión permanente revisable. Primero, supuestos en los que el penado ha cometido únicamente un delito castigado con esta pena, o sea, prisión permanente revisable. En estos supuestos, para conceder la libertad condicional, ¿qué se sigue? Primero, que el penado haya cumplido 25 años de su condena. Claro, igual que para hacer la revisión, 25 años. Segundo, que el penado esté clasificado igual que antes en tercer grado, lo cual no podrá tener lugar hasta que no haya cumplido 15 años de prisión efectiva o 20 años si el delito cometido los delitos de terrorismo. Tercero, que exista sobre el penado un pronóstico favorable de reinserción social en la atención a los factores. Ahí lo tenéis. Esto lo tenéis que leer vosotros y meterlo en la cabeza. Aquí poco hay que explicar. Ahora, supuesto que haya sido condenado no solo por un delito que le ponga en prisión permanente revisable, sino por 2 o más, ¿vale? Los requisitos para conceder la libertad condicional. Primero, en función de la gravedad de las penas impuestas para las distintas infracciones cometidas, se hayan cumplido 25 o 30 años de condena. Si se trata de delitos referentes al terrorismo, se exige, según la gravedad de las penas previstas para las distintas infracciones cometidas, haber cumplido 28 o 35 años de condena. Segundo, que el penado esté clasificado en tercer grado, lo cual no podrá tener lugar hasta que haya cumplido 18 veces, bueno, todo el rollo lo tenéis que meter para el cuerpo vosotros. Y reglas comunes a los dos supuestos anteriores, salvo por lo que respecta al plazo de suspensión, en caso de que se conceda la libertad condicional, que será de 5 a 10 años, son de aplicación el resto de las reglas comunes que hemos visto hasta ahora. Y en caso de que la libertad condicional no se concediera, el tribunal deberá valorar de oficio cada 2 años desde el cumplimiento efectivo de los 25 años, si se le concede la libertad condicional. Vale, pues la sustitución de las penas privativas de libertad en el Código Penal español. Mirad, ya lo dije antes, la única sustitución que hay en la actualidad es si la pena de prisión tiene que bajar obligatoriamente de 3 meses de prisión, hay que sustituirla. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 71.2. Por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente. Y después, la expulsión de España, el artículo 89. Antes no era obligatorio para los extranjeros. Antes no era obligatorio, era potestativo después, pero ahora el artículo 89 te lo impone. Esto está pensado no para los ciudadanos europeos, también se les puede aplicar, yo qué sé, para
gente de los países sudamericanos, de marroquíes, para gente de esa, como te contenga, que contenga más de un año, o sea, lo que te dice el Código Penal, que tienes que pedir la expulsión del territorio español. Esos son los únicos casos de sustitución de penas privativas de libertad. Lo quitaron eso, lo del artículo 88, que era utilizado, no utilizadísimo. Si no pasaba la pena de prisión de 2 años, se sustituía por multa, trabajo en beneficio de la comunidad. Y los abogados estaban encantados. Es que casi todos los juicios se hacían así, sustituyendo la pena de prisión por multa o trabajo. Ahora ya no, eso se ha quitado. Dice, la sustitución de las penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros. Ahí tenéis artículo 89. El artículo 89 es bastante largo. No me he traído el código, pero vamos, lo que os dice es eso, que es obligatorio. Mira la página 921, dice, si bien la suspensión de las penas privativas de libertad ya analizada la puede acordar el juez del tribunal de manera potestativa, excepto la libertad condicional, la sustitución de las penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros por su expulsión resulta obligatoria al final de la página 921. O sea, no es potestativo ahora el echarlos de España, es obligatorio. ¿De acuerdo? Pues quede claro, delitos cometidos por extranjeros con pena superior a 1 año de prisión, hay que echarlos de España. De no obstante, la ley orgánica no barranquiza introduce importantes modificaciones. Bien, en este sentido, con carácter general no procede a la expulsión cuando, a la vista de la circunstancia del hecho y la personalidad del autor, en particular su arraigo en España, pues resulte desproporcionada la expulsión. Por usted, yo qué sé, lleva 30 años en España y ha cometido un delito, bueno, no muy grave, y está aquí casado, tienes hijos y todo, y bueno, es desproporcionado. Pero vamos, leeros el artículo 89, que lo vais a tener claro. La expulsión es por un periodo de 5 a 10 años. Durante ese tiempo no puedes regresar a España. Si regresas a España, ¿qué es lo que dice el artículo? Que tienes que cumplir el resto de la pena, o que te vuelven a echar en la